vez somos 3 en el vlog porque Ipek nos está acompañando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar todo el país en tren. Vamos a tomar, ¿cómo se llama? Doğu Expressi. Doğu Express. Así es como se llama. Vamos a tomar el Expreso del Este, Eastern Express de Turquía, que cruza desde la capital Ankara hasta Kars. Vamos hacia Kars a un viaje de tren de los que se han vuelto más populares en todo el mundo. Porque son súper largos. Es un viaje de 28 horas en un tren. Les contamos más detalles mientras dejemos que el señor Termine su chamba. termine su trabajo. Pero antes hay que comprar agua porque en el tren puede ser muy cara. Importante. Ipek dijo que sí vende agua en el tren, pero que es muy caro. Así que vinimos rapidito al súper que está dentro de la estación por agua. Porque si tenemos comida, no tanta, un poquito. Nuestro viaje de tren empezó aquí. Estas mujeres piensan que vamos a vivir en un tren durante un mes. Vean esto. ¡Qué barbaridad! Pero Mete, oye, what do you think about this? All this, like it's for a week, right? No. You are going to do gordita. gordo. I am already gordito. Pero mira, gente bonita, un detalle muy importante. Son 28 horas dentro de un tren donde no venden comida, así que tenemos que ir preparados. Estamos haciendo tráfico en la entrada. Pero bueno, ninguno de nosotros tres hemos venido a este tren nunca antes. Teşekkürler. ¡Oh! ¡Yay! We made it! ¡Logramos! ¡Está bien padre! Pero bien chiquito, ¿no? Me parece bien apartado. Oficialmente nuestro viaje de 28 horas, que es lo que va a durar este camino de tren, empezó. Y el primero de los problemas a los que nos enfrentamos es que la cabina está demasiado pequeña. Bueno, no es que sea un problema, es que nosotros vemos muchas cosas. How big is this cabin? It's not big. Not big. It's small. Y nosotros traemos un buen de cosas. Así que el primer reto será acomodar lo que va a ser nuestra casa durante las 28 horas, porque entre toda la comida que trajimos y pues las maletas, las mochilas de equipo y las chamarras, casi que no cabemos. Así que será lo primero que vean. Más allá arriba. The cabin so... Oh my god. Ipek trajo todo para decorar el vagón y ponerlo como en Instagram, como en las fotos de Instagram, pero lo que no trajimos fue Durex. Ah, here. Look. Somebody left. Encontramos la solución enfrente de nuestros ojos. Vean esto. Oh my god. Alguien dejó Durex. This is miracle, say back. Yeah, this is miracle. You have here. Yeah. Les daremos un tour por el tren para que conozcan junto con nosotros. Tiene baño, así que no se preocupen. Está elegante, mira. ¿Ves un baño de avión? Pero está súper bien Yo porque... pensé que había ducha. ¿No hay ducha? Pues en este no. Pero está súper bien porque yo vi algunos videos en donde Ay, el era baño, una la letrina. taza en el piso. Sí, no. Gracias a Dios no. Aquí tiene excusado. Como dicen, Western toilet. Western toilet. Sigamos. Aquí están las almohadas y las cobijitas que más tarde nos van a entregar. No se preocupe, cuando vengan no necesitan traer almohada ni cobijita porque hay en el tren. Aquí en donde estamos se supone que es el restaurante. ¿Por qué se supone? Porque no venden comida, venden un barcito de snacks, así que si van a venir al tren, por favor, traigan comida. Porque esto es lo que venden. Galletitas,
pan y refresco. La gente va 28 horas así, la madre de Dios. ¿Cuánto? 28 horas sentada así. Pues no necesariamente, porque el tren hace diferentes paradas, no solamente llega a sacar, sino que va parando en algunas ciudades y en algunas capitales de algunas ciudades. Por eso a lo mejor no necesitan una cabina para dormir. What do we have for dinner, Ipek? We have potato salads. No, in Turkish. Patates salatası. Who made this? Annem. Oh, la mamá. Ya todos en pijama. Vamos a cenar esta delicia de ensalada que preparó el otro día la mamá de Ipek. Me la mandó a su Linda. casa. Me encantó y solo lo mencionó una vez y nos lo mandó de nuevo. Asumimos que porque me gustó. son un amor en el Sí, no, ellos son otro nivel de gente, ¿no? Nuestra familia turca nos consiente Nuestra demasiado. familia turca. Y De esta- chocolate en chocolate. Ensaladita, mira, se las voy a presentar. Oh. Sí, no es el mejor lente para enseñar las comidas, pero... Ay, llegó la hora de dormir. Porque como dijimos, mañana nos vamos a parar temprano para ver bellezas naturales. Y yo, déjenme les confieso que casi no quepo en este lugar, vean esto. Ahí están mis pies pegando. Y aquí está mi cabeza pegando. ¡Au! Nanda me está haciendo cosquillas. Pero no quepo, de verdad. Es un poco reducido el espacio. Es un poco reducido el espacio, vean. Así toca. Pero nos vemos mañana. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana, gente bonita. Hasta mañana. Hasta mañana, bonita. Está muy bonito. Nos vemos mañana. Señor, ¿cuánto fue? Ok, ¿cuánto cuestan los boletos? Bien interesante porque hay... Este tren tiene dos modalidades, la turística y la no turística. De hecho, la turística nació después de que la no turística fue tan popular. El tren no turístico hace 78 paradas, que son un montón. Ah, ¿es este? No, este no es el turístico, este es el turístico. Ah, yo pensé que el turístico era el más caro. No, no, no. Este es el turístico y hace muchas menos paradas que el no turístico. También tienen que saber, hay diferentes modalidades. Puedes sentarte en el tren de pasajeros, ¿no? Normal, Sí, yo sé, como claro. cualquier otro tren. Puedes, pues, rentar cabinas y compartir cabinas, como en la que estamos. Y aquí va uno de los tips más importantes. Si vienes solo, y principalmente si eres mujer y vas a venir sola, recomendamos que compres toda la cabina. Ay, no, pero todas las cabinas que están locos, son 4 camas. Sí, estamos locos, Baratísimo. pero no. Es la verdad muy barato. Es muy barato y te conviene muchísimo porque así estarás sola o con tus amigos en tu propia cabina y no compartir
partirás con gente extraña. Todo bien compartir con gente extraña, pero por ejemplo, yo, una chica, yo vi cabinas donde habían puro 3 hombres y un espacio. A mí no me gustaría dormir con 3 hombres que nunca he visto en mi vida. Entonces, una aclaración aquí. Siempre cuando tú reservas las cabinas o los lugares, sabes el sexo de la persona con la que vas a compartir, porque así está en la página de internet. Aparecen los muñequitos. ¿Verdad? Exactamente. Nosotros compramos la cabina completa. Al inicio imaginamos solo nosotros dos, pero felizmente, afortunadamente vino y Peck también. Y así nos quedamos con una cama vacía, pero todo bien porque la cabina está padre, pero es bien pequeña, chiquita. Entonces con una persona, una más, que no fuera nuestro amigo, estaría algo un poco raro acá. Entonces recomendamos, compren toda la cabina. Quizá en el video parezca que es más amplia, pero no lo es. Es como... Ya me vieron durmiendo, no quepo ni siquiera, o sea, apenas si quepo en la cama. Entonces es demasiado angosto. ¿Cuánto costó? La cabina completa fueron no más de 600 liras. Increíble, o sea, 4 personas, 4 lugares, no más de 600 liras. Es baratísimo. Hay cabinas en donde solamente son 2 camas para 2 personas. El más turístico. Y cuesta 1.300 liras por persona, que es casi el doble por persona que comprar 4 lugares. La mejor recomendación para hacer este paseo y ahorrar dinero es rentar una cabina, alquilar una cabina, las cuatro camas, muy barato. De hecho, el tren de Istambul a Ankara fue más caro. Por persona pagamos 113 liras turcas. Al final no todo estaba tan blanco como pensábamos que iba a estar, porque ya se está acercando la primavera. Más bien, ya estamos en primavera, aunque aquí en Turquía llegó un poco tarde. Este paseo es muy típico hacerlo durante el invierno porque es como un tren hacia el Polo Norte, aunque evidentemente no va hacia allá, pero todo lo encuentras absolutamente nevado. Nosotros ya lo agarramos con la nieve derritiéndose de las montañas y con muy poca en el camino. Otra puerta está abierta. Aquí por la comida. Porque ordenamos comida en el tren. Se supone que tengo que correr por ella, pero bueno. Mucha gente se baja aquí en Erzurum. Dicen que es un destino muy hermoso, pero vamos a encontrar la comida, no lo sé. Aquí esto es lo que va a comer. Merhaba. Paket İpek. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Birkaç kebap. 2, 1. Bir kebap. Kebap. Bir kaşarlı pide. Tatiller. Tamam. Ayran. Tamam. Ne kadar? 80. Çok teşekkür ederim. Kesime gerek var mı? Y ahora tenemos comida. Güle güle. Ahora voy a alcanzar a las chicas en la locomotora. Vamos hacia allá. Peck y yo vamos a hablar con el señor que maneja el tren, yo no sé cómo se llama, el chofer. A veces nos deja hacer unas fotitas y filmar un poquito de la locomotora, de la parte de delante del tren. Vamos a ver. Can we? I don't know. Oh. Back, help me. Sorry. Ahora estamos metiendo hasta la locomotora. Give me. ¡Logramos! Ya, olur böyle. Merhaba, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Benim adım Antonio.
Are you sleeping in Ipec? Yeah. Fake it, Ipec. Oh my god. You're not faking it. Nos paramos antes, pero hay que, pues, imitar que dormimos para el vlog. You're speaking Spanish. Sí, porque es un blooper. What happened? Fish salad. ¿Te sala? Yeah. Oh. Uh-oh. Para que tengan privacidad. No, pues qué privado. El día de ayer en el súper compramos de todo.